Hola a todos, hoy vamos a hablar del driving pressure o presión de distensión. Es un concepto que estamos utilizando a diario en las unidades de cuidados intensivos y la idea de esta presentación es que logremos saber desde dónde viene este concepto y cuál es la información real que nos entrega. Para eso debemos saber que la presión de distensión o driving pressure va a corresponder a la presión de pausa inspiratoria menos el PIB. ¿Cómo se obtiene esto en el ventilador mecánico? Podemos observar la curva de presión-tiempo, donde si hacemos una pausa inspiratoria, vamos a encontrar la presión plató o presión de pausa. Después a esta le restamos el PIB y vamos a tener el driving pressure. ¿Cómo lo logramos? Debemos hacer esta maniobra de pausa que debe durar entre 2 a 3 segundos y vamos a obtener la presión meseta y a esa después le restamos el PIB total. ¿De qué va a depender este valor? El valor va a depender del volumen corriente que estemos utilizando con este paciente y de la estancia del sistema. ¿Por qué? Porque si yo hago una pausa inspiratoria, a la presión que tenía dentro del sistema, le quito el componente de resistencia que tenía al paso del aire. Entonces, solo me quedo con la presión que hay dentro del sistema. El driving pressure se acerca bastante a la presión transpulmonar, que es la presión que nosotros sabemos que genera daño a nivel pulmonar, y en ausencia de actividad ventilatoria del paciente, siempre el driving va a ser superior a la presión transpulmonar. Entonces podemos extrapolar el valor y empezar a determinarlo para así evitar el daño. Esta va a ser una medida de protección a nivel alveolar que fue descrita por primera vez en 1998 por Amato y entrega tres grandes variables: el volumen tidal, la compliance estática y el PIB. A partir desde que se conceptualiza, se observó una relación directamente proporcional con el aumento de la mortalidad en pacientes que tenían síndrome de distrés respiratorio agudo a mayor driving pressure. Después de algunos años, cuando se hicieron más estudios en relación a esto, Amato hizo una regresión multivariada nuevamente, donde muestra que el driving pressure es la variable que más se relaciona con la sobrevida en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Aquí está el nombre del paper por si lo quieren revisar, que es bastante bonito y ahí uno puede entender desde dónde viene este concepto. Entonces, sabemos que la compliance estática va a ser el volumen tidal dividido el driving pressure. Por lo tanto, si nos fijamos en esta fórmula, podemos también decir que el driving pressure va a ser igual al volumen tidal dividida la compliance estática. ¿Qué información nos entrega esto? El driving va a representar el volumen tidal corregido a la distensibilidad propia de nuestro paciente y nos habla del estrés y el strain cíclico que va a estar expuesto el tejido y va a estar generándose en cada ciclo respiratorio. Podemos ver aquí en la imagen un esquema de los alvéolos, donde si nosotros aplicamos fuerza, ya sea presión o volumen, este tejido va a estar expuesto a estrés y strain. El estrés va a ser la fuerza que se va a aplicar sobre el tejido y el strain va a ser la deformación propia del tejido. El driving pressure es una forma fisiológica de ajustar el volumen tidal al tamaño del pulmón real que tenemos en estos pacientes. El pulmón de los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo no es un pulmón duro, sino que es un pulmón pequeño. Entonces, para poder decir qué volumen tidal necesitamos usar, es que aparece también el concepto del driving pressure. Se va a correlacionar directamente con la presión transpulmonar también. Entonces, sabemos que ocupando el driving pressure vamos a poder ventilar de forma protectora. Se han encontrado distintos valores de corte del driving, donde generalmente se ve un mejor pronóstico cuando uno tiene valores entre 13 y 19, siempre menos de 20, pero se va a sugerir utilizar siempre un driving pressure menor a 15. Van a haber pacientes que de repente se nos va a escapar de esta fórmula y no vamos a poder ventilarlos de esta forma protectora con un driving menor a 15. En esos pacientes debemos continuar disminuyendo el volumen tidal y si en verdad la falla respiratoria es catastrófica y no podemos ventilar de forma protectora, debemos pensar ya en otros tipos de soporte vital. ¿Qué es lo que quiero transmitir con la información del driving pressure? Y aquí vemos estas dos figuritas que lo que nos muestra la gráfica es realmente lo que está pasando a nivel del alveolo, y eso es lo más importante. De repente uno se preocupa de números, pero estos números tienen un trasfondo fisiológico. El driving pressure nos va a decir especialmente y realmente qué es lo que pasa a nivel del alveolo en relación a las presiones. Tenemos la presión de pausa y tenemos el PIB. Entonces vamos a saber este real diferencial y cuál es el potencial daño que le podríamos estar produciendo a las estructuras.
Esa es la información sobre el diving pressure, espero que les haya quedado clara. Cualquier duda pueden contactarme a través del mail o a través del Instagram y quedo atenta a sus comentarios. Gracias.